Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a hablar de algunos de los objetos más importantes de la historia de la Tierra Media. Tenemos pensado que sea el primero de una serie de vídeos porque he preparado una lista enorme con todos los objetos que aparecen en los libros y creo que podría estar bastante guay continuar esta serie, así que nada, si os gusta podéis dejarnos en los comentarios cuál es el siguiente objeto del que queráis que hablemos. Con esto y sin más dilación, empezamos. 1. Los Silmarils. Por cuestiones de trascendencia en la obra vamos a empezar por los Silmarils. Los Silmarils fueron unas joyas forjadas por Fëanor, el más ilustre de los elfos en la historia de la Tierra Media, hijo de Finwë y perteneciente a la casa de los Noldor. Fëanor fue ilustre por su habilidad para la forja, la palabra y por el fuego que inflamaba su espíritu y que daba patente en su temperamento. De entre todas las joyas que se forjaron en los días antiguos y a lo largo de la historia de la Tierra Media, los Silmarils fueron, según los libros, las más bellas de todas. Pertenecen a ese grupo de obras irrepetibles entre las que se encuentran los árboles de Yavanna, los barcos de los Teleri y la propia obra de Tolkien. Cuando Fëanor llegó a la plenitud de sus capacidades, en los tiempos en que los dos árboles extendían su luz dorada y plateada por los confines de Arda, concibió un nuevo pensamiento, pues quizás motivado por una sombra de presciencia sobre la sombra que habría de llegar, se preguntó cómo podría conservarse la luz de los dos árboles de Yavanna. Así, inició una larga faena secreta y poniendo en su obra toda la ciencia y habilidad de la que disponía, forjó las gemas, las joyas en cuyo destino estaría la suerte de todos los días antiguos. Los Silmarils eran tres joyas fabricadas sobre un material desconocido por el momento, un material que solo se conocerá cuando el sol y la luna caigan y el mundo que conocemos termine. Su apariencia era similar al diamante, y en su interior contenían la luz de los dos árboles, y la luz era para las gemas como el alma para los cuerpos de los hijos de Ilúvatar. Eran indestructibles, bellos y brillaban como las mismas estrellas de Barda. Y fue la misma Barda quien los bendijo, y desde entonces ninguna carne mortal ni ninguna mano malvada podría tocarlos sin sufrir amargos dolores. Estas gemas fueron amadas por muchos y codiciadas por otros tantos. A través de ellos se tejieron los destinos de toda la primera edad del sol, pues Melkor, que los ambicionó más que nadie, se apoderó de ellos por la fuerza tras asesinar al padre de Fëanor y destruir los dos árboles que iluminaban la tierra. La belleza de los Silmarils generó pesar en los Valar, elfos y por extensión también generó dolor en los hombres. Los hijos de Fëanor juraron recuperarlos y Mandos, el dios del destino, profetizó que sus hados estarían ligados a la tierra, al aire y al mar. Puesto que narrar toda su historia excedería el marco de este vídeo, solo diremos que las grandes batallas de Beleriand se sucedieron con el propósito de vengar los males de Morgoth y recuperar dichas joyas, y que al final de todos los males que poblaron la primera edad del sol, la profecía de Mandos terminó por cumplirse. Así, una vez se perdieron para siempre tras el desastre de la Guerra de la Cólera, los Silmarils solo habitaron en las leyendas y Beleriand se hundió bajo las aguas. Número 2. Anillo de Barahir. El Anillo de Barahir es uno de los objetos con mayor trayectoria en la historia de la obra de Tolkien. Es una de las obras que mejor ha conseguido persistir el paso de los desastres y del tiempo. Este anillo es principalmente conocido por ser uno de los objetos que Aragorn recibe de manos de Elrond al ser reconocido como rey y es por tanto uno de los signos de la Casa Real de los Hombres del Oeste. Originalmente el anillo pertenecía a Finrod Felagund, hijo de Finarfin, señor de Nargothrond y amigo de los hombres. El anillo llevaba la insignia de la casa de Finarfin y se componía de dos serpientes entrelazadas con ojos de esmeralda. Finrod se lo entregó a Barahir, de la casa de Beor, por haberle ayudado durante las guerras de Beleriand, y le dijo que con él podría cobrarse una futura promesa tanto él como sus descendientes de la casa. Este anillo pasaría a manos de Beren, el manco, quien habría arrancado un Silmaril de la corona de Morgoth y después se hubiera desposado con Lúthien, la estrella de la mañana, hija de Thingol y Melian. Beren, sin embargo, antes de esto, obligado por su misión, se cobró el favor que Finrod le había debido a su padre y quien terminó muriendo a manos de Sauron para ayudar a escapar a Beren. El anillo pasó así, después de la muerte de Beren, a su hijo Dior, y de este pasó a Elwyn, que se lo entregó a Elros, y de este modo el anillo siguió la línea de los reyes de Númenor hasta Tar-Elendil, quien se lo entregaría a Silmarien, primera señora de Andúni, casa de la que acabaría desembocando Elendil y por tanto también Aragorn. El anillo de Barahir está asociado a la casa de Isildur, y fue así que lo llevaron todos los reyes de Arnor y Arthedain hasta Arvedui, el último rey de Arthedain, que se lo entregó en prenda al señor, que yo siempre he llamado señor esquimal de Losoth, por los favores que les había procurado en su huida del rey brujo de Angmar, ya en la tercera edad del sol. De esta forma, vemos que el anillo pasa de Finrod a la casa de Beren para llegar a manos de Elwyn, quien se lo entregaría a Elros, pasaría por toda la casa de Númenor hasta llegar a los reyes de Arnor de Arthedain para terminar en las manos de Aragorn, como rey supremo de Gondor. Número 3. Piedra del Arca. Para conocer el origen de la Piedra del Arca tenemos que remontarnos a mediados de la tercera edad del Sol. En estos tiempos, la sombra de Sauron parecía estar renovando su poder en el mundo, y casualidad o no, la oscuridad también hizo presencia en el corazón de las montañas.
Los enanos de Moria, del linaje de Durin, excavaron más de la cuenta en busca de Mithril y despertaron al Balrog, que más tarde sería vencido por Gandalf. El Balrog, demonio de sombra y fuego procedente de las fraguas de Morgoth, aniquiló a gran parte de su pueblo. Solo unos pocos lograron escapar, pues Durin, el rey, había muerto, y finalmente Thrain, hijo de Durin, llegó a la montaña de Erebor y allí encontró la piedra del arca. No obstante, los pueblos de los enanos se dividieron y unos marcharon al norte, a las montañas grises, mientras que otros se dirigieron a las montañas de hierro y finalmente Thror regresó a las estancias de Erebor con la piedra del arca y allí instaló su propio reino. Este reino prosperó mucho, pues eran ricas tierras, había buen comercio, y además Thror poseía uno de los anillos de poder de los enanos, lo que le había traído buena fortuna hasta el momento. Pasó el tiempo y todo fue correcto hasta que la noticia de la grandeza del reino de Thror llegó a oídos de Smaug y este, pues, como ya sabemos, terminó por desbaratarlo todo. Lo que sucedió después ya es conocido por muchos. Thror huyó al sur, delegó la corona en su hijo Thrain y marchó a Azanulvizar para llegar a Moria, tierra que anhelaba recuperar. Allí fue muerto por Azog, quien le cortó la cabeza e inició toda esa cadena de acontecimientos que derivaría en la victoria de los enanos sobre los orcos de Moria. Si queréis que hagamos un vídeo sobre el tema, pues lo podemos dejar para más adelante. El caso es que la piedra del arca, tras la llegada del dragón, permaneció donde estaba y pasó a formar parte del tesoro hasta que Smaug abandonó la montaña y Bilbo se hizo con ella sin que los enanos lo viesen. Se la guardó en el bolsillo y aquí es cuando nos es descrita por primera vez la piedra. Se dice de ella que es una gran joya que brillaba con luz propia y aún así, cortada y tallada por los enanos que la habían extraído del corazón de la montaña ya hacía bastante tiempo, recogía toda la luz que caía sobre ella, transformando en 10.000 chispas toda la radiante blancura irisada que tenía. Como ya sabemos, la piedra del arca, tras la muerte de Smaug y el posterior conflicto de intereses entre elfos, hombres y enanos acerca del reparto de las riquezas de la montaña, fue entregada a Bardo para tratar de apaciguar estas negociaciones. Esto, por supuesto, enfadó en sobremanera a Thorin, quien justo planeaba hacerse con la piedra por su cuenta cuando aparecen los orcos y comienza la batalla de los 5 ejércitos. Tras esta, Thorin muere y finalmente la historia de la piedra del arca termina enterrada en el cuerpo de Thorin, rey de la montaña. Número 4. Andúril. Narsil, después renombrada como Andúril, fue forjada por Telchar, el herrero enano más afamado de la Primera Edad del Sol. Reliquia de Beleriand, fue portada por Elendil, quien la trajo en su ida a Númenor junto con otras reliquias de las que hablaremos más adelante. Por unos senderos desconocidos, la espada pasó al haber de la casa de Númenor, posiblemente trasladada por algunos de los Edain que lucharon en la batalla de la Cólera a la nueva isla del oeste. La historia de Narsil, pues, atraviesa todas las edades del sol, pues de Elendil pasó a Isildur, su hijo, quien en la batalla de la Última Alianza cortó el dedo de la mano de Sauron, en la que llevaba el anillo, para terminar venciendo esta batalla. Así pasó de generación en generación por la línea de sucesión de Isildur durante toda la Tercera Edad, hasta que pasó a manos de Elrond, antes de que Aragorn la recibiera en heredad. De ella se dice lo siguiente. La espada de Elendil fue forjada de nuevo por herreros élficos, que grabaron sobre la hoja el dibujo de 7 estrellas entre la luna creciente y el sol radiante, y alrededor de muchas runas. Pues Aragorn, hijo de Arathorn, iba a la guerra en las fronteras de Mordor. Muy brillante pareció la espada cuando estuvo otra vez completa. Era roja a la luz del sol y fría a la luz de la luna, y tenía un borde duro y afilado. Y Aragorn le dio un nuevo nombre y la llamó Andúril, llama del oeste. Número 5. Cetro de Anúminas. El cetro de Anúminas fue durante mucho tiempo signo del gobierno de los reyes de Arnor. No obstante, su origen también se remonta a las reliquias que Elendil trajo en sus barcos desde Númenor y que pudieron librarse del desastre. Desde entonces, este cetro de plata, propiedad de la casa de Andúni, fue tomado como propiedad de los reyes de Arnor primero y más tarde, con la división de los reinos, pasó a las manos de los reyes de Arthedain, único reino que conservó la sangre del linaje de Elendil hasta su caída en el año 1975. Desde entonces, esta reliquia fue conservada en Rivendell por Elrond, pasando de mano en mano por los sucesores de la línea de Elendil, hasta que Elrond se lo entregó a Aragorn el mismo día de su coronación. Elrond, al entregarle las reliquias pertenecientes a su casa, le dijo lo siguiente: «He aquí el anillo de Barahir, símbolo de nuestro remoto parentesco, y he aquí también los fragmentos de Narsil. Con ellos aún podrás cumplir grandes hazañas, pues preveo que tendrás una vida más larga que la común entre los hombres, a menos que sucumbas víctima del mal, o que fracases en la prueba. Pero la prueba será dura y larga. El cetro de Anúminas lo retengo, pues aún tienes que ganarlo». Es así que cuando todo terminó y finalmente el bien venció al mal, pues Elrond le entregó a la coronación el cetro de Anúminas, tal y como dijimos anteriormente. Número 6. Yelmo del dragón de Dor Lomin. La historia del yelmo de dragón de Dor Lomin se remonta también a los días antiguos, pues la historia del yelmo se asocia casi en su totalidad a la historia de Túrin Turambar, hijo de Húrin. Tal y como se nos cuenta en los cuentos inconclusos, el yelmo de Hador fue puesto en manos de Thingol. Este yelmo estaba hecho de acero gris y adornado en oro, y en él se habían grabado las runas de la victoria.
Tenía un poder que protegía a quien lo llevaba de heridas y de muerte, porque la espada que en él diera se quebraría, y el dardo que le golpeara caería hacia un lado. Habría sido también fabricado por Telchar, el renombrado herrero de Nogroth. Tenía una visera como la que los enanos usan en sus fraguas para cuidarse los ojos, y la cara de quien lo llevase metería miedo en el corazón de cuantos la vieran, pero en cambio estaría protegida del dardo y del fuego. En la cresta tenía montada la imagen dorada y desafiante de la cabeza de Glaurung, el dragón, porque el yelmo había sido hecho poco después de que Glaurung saliera por primera vez de las puertas de Morgoth. A menudo, Hador y Galdor, después de él, lo habían llevado a la guerra y los corazones de las huestes de Hildum se enardecían cuando lo veían sobresalir en medio de la batalla. Esto se nos dice en los cuentos inconclusos. Sin embargo, este yelmo no había sido pensado para que lo vistiese un hombre, pues fue forjado para Azaghal, el señor enano de Belegost, quien fue muerto por Glaurung en la batalla de las lágrimas innumerables. Antes de morir, este se lo entregó a Maedhros, quien más tarde se lo daría a Fingon y a su vez a Hador, su vasallo y señor de las tierras de Dor-lómin, quien a su vez pues era antepasado de Túrin y razón por la cual este lo heredó. Por este nombre, Túrin fue conocido como Gorthol, Yelmo Terrible, y lo llevó durante gran parte de su trágica vida hasta que sucedió el episodio de los proscritos en Amon-Rûd y la traición de Min sobre Túrin y sobre Beleg. Sin embargo, parece que Tolkien había planeado una continuidad que finalmente no le dio, pues esperaba que Túrin hubiera matado a Glaurung con el yelmo puesto. Esto, como sabemos, no sucedió, así que el destino del yelmo se perdió tras este episodio de traición y muy posiblemente se perdiera con el resto de riquezas bajo las aguas tras el hundimiento de Beleriand. Número 7. La Elessar. La Elessar, o Piedra de Elfo, es una de las obras más míticas de la Tierra Media cuyo origen es difuso y controvertido. Como sabemos, es una piedra mágica de color verde con poderes curativos y renovadores que estaba engarzada a una piedra de plata que tenía forma de águila a punto de echarse a volar. Se la entrega Galadriel a Aragorn junto a la funda de Andúril en su paso por Lórien. De esta piedra se dicen muchas cosas, pues existe un desacuerdo generalizado de quién pudo ser el verdadero artífice de esta joya perteneciente a la Casa de los Reyes. Acudiendo a los textos, principalmente a los cuentos inconclusos, que es de donde encontramos más noticias sobre su forja, el mismo Tolkien desarrolló dos posibles teorías sobre su origen. La primera teoría afirma que Elessar, la piedra de elfo, fue forjada en Gondolin por Enerdil, uno de los mejores herreros de los elfos tras Fëanor. Esta joya hubiera sido entregada por Enerdil en la primera edad del sol a Idril, hija de Turgon y futura mujer de Tuor, ambos padres de Arendil. Esta posteriormente se lo hubiera entregado a su hijo Earendil, quien desde entonces la llevaría junto al Silmaril en su eterno viaje por los cielos. Sin embargo, Tolkien habla también de que esta Elessar hubiera sido recuperada por los Valar y entregada a Olorin, es decir, a Gandalf, que a su vez se le hubiera dado a Galadriel en su encuentro con ella en Lórien una vez hubo desembarcado en la Tierra Media. Esta piedra, le diría a Gandalf, tendría que ser entregada finalmente a alguien que también recibiría dicho nombre. No obstante, una segunda teoría habla de que ya en la Segunda Edad, Galadriel, afligida por la pena y la nostalgia que le producía el marchitamiento del mundo, le habló a Celebrimbor de la Elessar, pues esta piedra tenía cierto poder de conservación y de embellecimiento de todo lo que la rodeaba. De esta forma, Celebrimbor forjó una piedra similar para ella y esta sería después entregada a Aragorn. Otra versión más tardía eliminaría al elfo Enerdil de esta ecuación y lo sustituiría por Celebrimbor, por lo que en realidad ambas Elessar, la primera llevada para siempre por Earendil y forjada en Gondolin para Idril, y la segunda, entregada más tarde a Galadriel, habrían sido fabricadas por el mismo elfo, Celebrimbor, quien también habría formado parte de la Forja de los Anillos. Con esto llegamos al último objeto, la Elendilmir. Al igual que Cetro de Anúminas y los restos de Narsil, Elendilmir, conocida también como la estrella de Elendil o la estrella de los Dúnedain, fue una de las heredades asociadas al trono de los Dúnedain de la Tierra Media. Su nombre aparece en El Señor de los Anillos, pero donde más presencia tiene y desarrollo es en los cuentos inconclusos. Esta prenda real es descrita como dos joyas blancas engarzadas a un aro de Mithril. Fue forjada en Númenor para Silmaril, la primera señora de Andúni, y desde ella fue vestida por todos los señores de la casa de Andúni, también descendientes de Elros, hasta que llegó a manos de Elendil y después de él a su hijo Isildur. Puesto que los reyes de Gondor llevaban una corona, podríamos decir que la Elendilmir fue el símbolo de la corona de Arnor y estaba asociada a su realeza hasta que Anarion falleció y pasó a manos de Isildur. De este modo, Isildur la llevó hasta el desastre de los Campos Gladios, momento en el que fue interceptado por una tropa de orcos que acabó con él, con 3 de sus hijos y con gran parte de su comitiva de 250 guardianes. Como sabemos, Isildur, al ser interceptado por los orcos en los Campos Gladios, se puso el anillo y trató de escapar haciéndose invisible. Sin embargo, se dice en los cuentos inconclusos que la luz de la Elendilmir no podía esconderse y lució roja incluso después de que Isildur se pusiera el anillo. Sin embargo, Isildur cayó muerto en los Campos Gladios, como ya sabemos, y la joya original se perdió para siempre en las aguas del río Anduin. Es una pena, sí, pero la Elendilmir que vistió Aragorn el día de su coronación no es sino una réplica
que Elrond mandó forjar en honor a la joya ya perdida, y que desde Valandil, hijo de Isildur, guardaban todos los descendientes de la línea de Elendil hasta que le fue entregada a Aragorn. Este y Arwen la llevarían como símbolo de la corona de Arnor durante toda su vida, y después le sería entregada a Eldarion, su hijo. Aunque hay cierta ambigüedad en esto último porque según el texto que se consulte, parece que esta joya pudo tener dos finales. El primero, el que hemos mencionado. La joya la recibió su legítimo heredero, el hijo de Aragorn. Sin embargo, hay una segunda versión en la que se dice que el receptor de esta joya fue Sam Sagath Gandhi, a quien Aragorn podría habérsela entregado a principios de la Cuarta Edad. Todo un misterio esto último, la verdad. Es parte de la magia de Tolkien reside precisamente en esta indefinición y esta ausencia pura de respuestas. Así que nada, con esta inconcreción y brumosidad como hogar de encanto y de incertidumbres, dejamos el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Ya sabéis, si queréis saber sobre más objetos, no sé, por ejemplo, las Palantir, que seguro que les habéis echado de menos mucho, no lo podéis poner en los comentarios. Y volvemos con más Tierra Media la semana que viene. Un abrazo, un saludo y hasta la próxima.